Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública fijada para el día de hoy, 29 de enero del 2013, dando lectura al orden del día. El primer punto de lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Cuando quiera la señora secretaria, pues tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El orden del día de la Comisión de Administración Pública de 29 de enero es, como punto número 1, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Como punto segundo, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 322C, sobre el modo en que el Gobierno de Extremadura piensa abonar la paga extraordinaria de Navidad a los trabajadores de la Administración Pública de Extremadura, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. La pregunta 330C, ¿a qué llama la Junta de Extremadura flexibilizar el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos?, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. La pregunta 331C, ¿tiene pensado la Junta de Extremadura proponer algún cambio en la ley y en su aplicación para que la Policía Local de Extremadura pueda actuar de forma mancomunada?, formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez. Y la pregunta 332C, ¿cuáles son las fechas que baraja la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional dentro del 2013 para la publicación de la convocatoria de ayudas a organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones y entidades sin ánimo de lucro?, formulada por doña Inés Mireia Conejero. Gracias, señora secretaria. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. No ha habido ningún tipo de propuestas de modificación, con lo cual se aprueba el acta. Pues queda aprobada el acta. El segundo punto del orden del día son las preguntas con solicitud de respuesta oral ante esta comisión. El orden del día queda establecido con 3 preguntas, porque la pregunta número 331, que está formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez, ha sido retirada del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así? Bien, pues entonces damos comienzo a la primera pregunta, la pregunta 337, sobre el modo en el que el Gobierno de Extremadura piensa abonar la paga extraordinaria de Navidad a los trabajadores de la Administración Pública de Extremadura, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz, que tiene un tiempo de 3 minutos para poderla formular. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a la comisión. Yo no voy a agotar esos 3 minutos, porque quiero que me explique usted lo que ya todo el mundo sabe a través de los medios de comunicación, pero luego ya en la segunda pregunta le haré yo algunas cuestiones que seguramente desconoce la mayoría de la gente, empezando por los propios trabajadores, y por lo tanto yo aquí me voy a limitar a preguntarle cómo van a ustedes a abonar la paga extra de Navidad al personal funcionario y al personal laboral de la Junta de Extremadura. Gracias, don Víctor, por la Junta, por el Gobierno de Extremadura. Sabe usted, doña Verónica, y le damos los buenos días y también la bienvenida a usted también y a don Giorgio Ferina, el coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo. Tiene un tiempo usted de 10 minutos. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, miembros de la mesa, muy buenos días. Señor Casco, el Real Decreto Ley 20-2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, es una norma de carácter básico que prevé en su artículo 2 y para el personal de todo el sector público la reducción de sus retribuciones en las cuantías que correspondiese percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes. No obstante, tanto para la opción por el no prorrateo de dicha reducción retributiva como para la supresión de dicha paga para los altos cargos o miembros del Consejo de Gobierno era necesaria una norma autonómica, y así se aprueba el Decreto Ley 2-2012 de 8 de octubre. La norma autonómica establece además que las cuantías derivadas de la supresión de la paga extraordinaria o las adicionales serán objeto de recuperación en ejercicios futuros, con sujeción a lo que establezca la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. Como usted sabrá, el pasado 27 de diciembre, en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, que se convocó con el fin de informar a los sindicatos sobre la tramitación que se estaba llevando a cabo por el Gobierno regional para el abono anticipado en el mes de enero de la paga extraordinaria de junio de 2013,
se terminó firmando un acuerdo con las centrales sindicales en el que, por una parte, sirva la redundancia, las partes, administración y sindicatos mostraban su conformidad con la decisión de adelantar durante los 3 próximos ejercicios las pagas extraordinarias o conceptos retributivos equivalentes de los meses de junio y diciembre a los meses de enero y julio, respectivamente, a las primeras semanas de esos meses, como sí se ha realizado este año, y por otra, teniendo en cuenta la especificidad propia en el ámbito retributivo y de acción social de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comprometían las partes a constituir una comisión técnica en el seno de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, una comisión técnica que elabore propuestas tendentes a la recuperación efectiva de las cuantías derivadas de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, con pleno respeto a la legislación básica estatal y a la legislación autonómica. Esas propuestas que salgan de dicha comisión tienen que ser elevadas a la Mesa General de Negociación, que a su vez remitirá a los órganos competentes estas propuestas para que se incluyan en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en la que se pueda llevar a cabo dicha recuperación. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por su explicación, doña Verónica, y tiene usted un tiempo de 5 minutos para turno de réplica, don Víctor. Muy bien, muchas gracias. Señora Verónica, como usted habrá visto, esta pregunta la registré yo el 27 de noviembre del 2012, es decir, prácticamente al día siguiente de haberse producido, y si no fue al día siguiente, a los pocos días de haberse producido, el anuncio estrella del señor Monago. Me interesaba mucho saber qué iba a pasar al respecto. Yo ya me imaginaba que ustedes no iban a adelantar la paga extra de Navidad, eso es evidente. Lo que han hecho es un truco contable, que es adelantar la paga de julio, la paga del verano. Lo que pasa es que íbamos a hacer algo de historia del tiempo presente. Aquí hay algunas cosas curiosas que sí hay que poner encima de la mesa, y yo espero que sean recogidas además por los medios de comunicación y que sean atendidas por parte del Gobierno, por lo que ello supone. Cuando se anuncia que íbamos a recibir 240 millones de euros del impuesto de los bancos, el señor Monago sale inmediatamente a la palestra y anuncia que va a destinar una parte, 80 millones de euros, al ingreso a los funcionarios, al personal laboral de la Junta de Extremadura, de su legítima paga de Navidad. Pero al cabo de unos días ese anuncio no se produce, y lo que se decide es adelantar la paga de julio, que ya está presupuestada, que ya aparece en los presupuestos del Gobierno para el 2013. Por lo tanto, no hay 80 millones de euros que utilizar para esa paga. Ya está ese dinero. Y yo le pregunto, se supone que a partir de este momento, de ese dinero pendiente del impuesto de los bancos, la Junta de Extremadura no va a tocar un duro para pagar ese adelanto de la nómina de julio, de la nómina extra de julio, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿se va a utilizar algo del dinero de los impuestos a los bancos para pagarle la nómina adelantada de julio al personal funcionario laboral de la Junta de Extremadura, que teóricamente está ya consignada en los presupuestos del 2013? Y lo mismo sucedería en todo caso para la paga de la próxima Navidad, que se adelantaría, y la siguiente de julio y la siguiente de Navidad. Se supone que este dinero está libre. Un tema que a nosotros como grupo parlamentario nos interesa mucho, saber que hay 240 millones actualmente sin ningún tipo de uso por parte de la Junta de Extremadura. Lo segundo, y es una duda que a mí me surge, ustedes han pagado la extra de julio, la han adelantado para todo el personal funcionario y laboral, sin ningún tipo de discreción. Todo el personal que está en los archivos de la Junta de Extremadura, personal funcionario y personal laboral, han visto cómo se adelanta su paga extra, incluyendo, y a mí me consta porque he hablado con ellos, a trabajadores que van a perder su puesto de trabajo en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Ustedes le han abonado la extra de julio, que teóricamente no pueden recibir, porque en julio ya no estarán trabajando. Muchos de ellos ya han dejado de trabajar a fecha de hoy, y sin embargo han recibido esa paga extra. ¿Qué va a suceder con ese personal? Cuando tengan que firmar el finiquito con la Administración
en vez de darle el dinero que corresponde, van a tener que devolver dinero a la administración regional. Nos vamos a encontrar con el personal laboral no fijo que finaliza su trabajo en los próximos 4 o 5 meses, que a la hora de recibir el despido correspondiente, en la finalización de su contrato, si lo prefieren, van a tener que poner el dinero encima de la mesa devolviendo esa paga. Y lo mismo pasa en el caso de aquellos funcionarios que lamentablemente puedan fallecer a lo largo de los próximos meses. ¿Qué supondría eso? ¿Que la familia tendría que devolver también ese dinero? Lo digo porque aquí se ha hecho un anuncio que bienvenido sea, porque alivia la situación del personal que trabaja en esta administración, pero que no sé si se ha hecho con la suficiente inteligencia, percepción y capacidad para evitar casos como el que yo he puesto encima de la mesa, porque nos encontraríamos, en el caso, por ejemplo, de esos trabajadores que finalizan ahora su contrato, o los que puedan fallecer, que no han percibido, porque no han percibido su legítima paga, que es la extra de Navidad, y que han percibido otra que van a tener que devolver, lo cual supondría, sin ningún género de duda, una situación bastante engorrosa para la administración regional y una situación, sobre todo, muy complicada y muy difícil para esas mismas personas. Por lo tanto, esas serían las dos preguntas que en su turno de réplica yo espero que me conteste. La primera, que me confirme que no han utilizado ustedes 80 millones del impuesto a los bancos, lo cual supone que esos 80 millones están disponibles ahí para cualquier otra cosa, por ejemplo, la renta básica. Y lo segundo, ¿qué va a suceder con el personal laboral no fijo que va a finalizar su contrato en los próximos días y en los próximos meses y que, sin embargo, ha percibido el adelanto de julio? ¿Se lo van ustedes a exigir que lo devuelva la Administración una vez que finalice su contrato? Gracias, don Víctor. Doña Verónica tiene para turno de dúplica 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de contestarle concretamente a las dos preguntas que me ha formulado, quiero insistir en que la pérdida de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 es una cuestión coyuntural que no ha tenido tiene un carácter suspensivo, no definitivo. Vamos a ver cómo se recupera efectivamente en esta comunidad autónoma, y teniendo en cuenta las peculiaridades o especificidades de nuestros empleados públicos, ya que nosotros no tenemos ni aportaciones a planes de pensiones ni suscripción de contratos de seguros colectivos, y por lo tanto estamos trabajando en que la recuperación de esa paga extraordinaria perdida sea una recuperación efectiva dentro del marco legal. Con respecto a sus dos preguntas, a la primera, señor Casco, lamento no poder contestar a la misma. Las competencias de tesorería son competencias propias de la Consejería de Economía y Hacienda. Las funciones de mi departamento se han limitado, si se puede decir la palabra, a gestionar en el ámbito de Administración General el pago extrapresupuestario a través de una nómina independiente de la paga extra de los empleados públicos. De todo el personal, pues no de todo el personal. El personal que tuviera una fecha de finalización del contrato en el mismo mes en el que se abona la paga extraordinaria, si se conocía que finalizaban en el mismo mes, es decir, los ceses previstos del mes de enero, no han tenido abono de paga extraordinaria. Y los ceses previstos de los meses siguientes, cuando se conoce la fecha de finalización, se ha abonado la parte proporcional correspondiente de la paga extraordinaria, no la paga entera. Evidentemente siempre pueden surgir eventualidades que den lugar a las liquidaciones oportunas, como pasa con abono incluso de mensualidades que es comunicada después de que la nómina se ha cerrado, y siempre se produce la liquidación correspondiente a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Ese es el pan nuestro de cada día en todas las unidades de nómina, y forma parte de la gestión ordinaria que hacemos en mi departamento. Ya le digo que si el mes de abono y el mes de cese era el mismo, se tiene previsto precisamente para que no se produzcan situaciones como la que ha descrito, no se producía el abono de la paga extraordinaria, y en los contratos inferiores a 6 meses en los que se conoce la fecha
la fecha cierta de finalización, se hace solamente el abono de la parte proporcional correspondiente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 346, a que llama la Junta de Extremadura, flexibilizar el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos. Está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Ya sabe usted, don Alfredo, que tiene un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y buenos días, representantes del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Es una, señora directora general, es casi una curiosidad, sanísima, es una curiosidad. ¿Qué entiende la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Junta de Extremadura, flexibilizar el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos? Entre otras muchas cuestiones, porque es verdad que el señor consejero en octubre y en noviembre hizo declaraciones a los medios de comunicación. Yo he recogido literalmente una de ellas. La Junta dará más facilidades a los funcionarios para su trabajo privado, decía el consejero de Administración Pública en declaraciones del diario Hoy. Flexibilizar la compatibilidad de trabajo a cambio de una reducción del complemento específico y abrir la vía al sector privado. Tenemos verdadera curiosidad de cómo se haría eso, cómo se podría hacer y cuáles serían las consecuencias. Claro, gracias. Gracias, don Alfredo. Tiene usted un tiempo de 10 minutos, doña Verónica, para contestar. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escribano, voy a hacer una, espero que breve intervención sobre la regulación sobre incompatibilidades. Porque ya sabe usted que la ley de la función pública, la vigente, establece que al personal de la comunidad autónoma que está comprendido en su ámbito de aplicación está sometido a la legislación estatal de incompatibilidades y en las normas que reglamentariamente se dicten. La normativa básica de la materia se encuentra en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Muy brevemente, hay una serie de principios generales en esa ley. La dedicación del personal a un solo puesto de trabajo, el percibo de una sola retribución pública, la incompatibilidad con cualquier otra actividad cuyo ejercicio menoscabe la imparcialidad o el cumplimiento de los deberes públicos y la incompatibilidad con la percepción de pensión de jubilación o retiro. No obstante esos principios generales, la ley enuncia una serie de actividades excluidas del régimen general que no necesitan autorización. No se las voy a enunciar todas, pero entre ellas está la administración del patrimonio personal o familiar con una serie de excepciones, la preparación para el acceso a oposiciones nunca con más de 75 horas al año, participación en tribunales de pruebas selectivas, etcétera. Además, la ley enuncia una serie de actividades cuyo ejercicio precisa solicitud y obtención de autorización, actividades que pueden ser públicas o privadas. En el caso de las públicas, en general son autorizables principalmente la función docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial, no superior a 30 horas semanales y con duración determinada. En estos supuestos, para la autorización de compatibilidad, además de darse un cumplimiento estricto y una no modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que no deba producirse un menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes del empleado o se comprometa su imparcialidad o independencia, la cantidad total percibida por ambos puestos públicos no debe superar, salvo acuerdo de Consejo de Gobierno en base a razones de especial interés para el servicio, la remuneración que se prevé en las leyes de presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni tampoco superar la principal en régimen de dedicación ordinaria incrementada en un 30, 35, 40, 45 o 50% para los funcionarios de los grupos A, B, C, subgrupos A1, B, A2, C1, D, subgrupo C2 y agrupaciones profesionales respectivamente, o grupos 1, 2, 3, 4 y 5 de personal laboral. Eso por lo que respecta a las actividades públicas. Por lo que respecta a las privadas, el principio general también es la prohibición de las mismas en caso de estar directamente relacionadas con la actividad desarrollada en el puesto de trabajo, con asuntos en los que se esté interviniendo, se haya intervenido en los últimos 2 años, etcétera. Para la autorización de la compatibilidad, previa solicitud previa de una expresa autorización, se comprobará que la actividad no esté expresamente prohibida, que no se impide ni menoscaba con la actividad el estricto cumplimiento de los deberes del empleado público o se compromete su imparcialidad o independencia y, además, el complemento específico o conceptos retributivos equiparables no debe superar el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Pues bien, explicada la normativa de forma muy somera y no obstante lo anterior, la Administración del Estado y algunas comunidades autónomas
han optado por flexibilizar la aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de los empleados públicos en la autorización de compatibilidad para actividades privadas o las públicas, ya que algunas comunidades autónomas solo han abordado uno de los aspectos, la autorización de las públicas. Eso ha supuesto una vuelta de tuerca al principio clásico de la incompatibilidad absoluta que se recogía en la Ley 5384. Por lo que se refiere a la realización de actividades privadas, lo que se ha previsto por la Administración del Estado es que se pueda reducir a petición propia el complemento específico de los funcionarios, ya que, según la ley, como le he dicho, solo se puede reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos que no comporten la percepción de complementos específicos, lo que le he dicho antes. Se hizo en primer lugar en diciembre de 2011 a través de acuerdo del Consejo de Ministros, creo que fue el último Consejo de Ministros del señor Rodríguez Zapatero, para el personal de los subgrupos C1, C2 y E. Posteriormente, para los grupos A1 y A2 se produjo esta autorización de la superación del límite previsto en el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades a través del Real Decreto Ley 20-2012. Es decir, la Administración del Estado, en primer lugar, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, ya le digo, en diciembre de 2011, para los subgrupos C1, C2 y E, y posteriormente, a través del Real Decreto Ley 20-2012, para los subgrupos A1 y A2, aprobó el procedimiento para que se redujera a petición propia el complemento específico de los funcionarios, nunca de los laborales, porque en la Administración del Estado el personal laboral no tiene complemento específico. Por lo que respecta a las actividades públicas, como ya le he dicho, la Ley 5384 establece con carácter general que el personal no puede compatibilizar sus actividades con el desempeño de un segundo puesto en el ámbito de lo público, salvo en supuestos como la actividad de profesor universitario asociado a tiempo parcial. Pues bien, la Administración del Estado y alguna comunidad autónoma ha autorizado la superación del límite que prevé la ley, es decir, que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la remuneración prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para director general, por razón de especial interés para el servicio público. Estos dos aspectos, la posibilidad de autorizar la reducción del complemento específico en el caso de actividades privadas y la autorización de la superación del límite en el caso de los profesores asociados de la segunda actividad pública, son los que están en estudio y valoración por parte de la Consejería de Administración Pública. No voy a entrar a analizar el instrumento que se va a elegir para la modificación que se pretenda, aunque considero que si bien en el caso de que se quiera autorizar la superación de los límites retributivos en el caso de la compatibilidad de actividades públicas debería ser a través de un acuerdo Consejo-Gobierno, porque así lo prevé también la Ley de Incompatibilidades, esa fórmula creo que no es la más adecuada para la compatibilidad de actividades privadas, que necesitaría no ya un acuerdo de Consejo o Gobierno, sino de otra norma. Como le decía, estos dos aspectos están ahora mismo en estudio y valoración por parte de la Consejería. Tenga usted en cuenta que hay diferencias sustanciales con la Administración del Estado. Esta solo se refiere a funcionarios porque solo tienen complemento específico en la Administración del Estado los funcionarios. En esta comunidad autónoma, como le he dicho, también el personal laboral tiene complemento específico, y además el régimen de incompatibilidades está indisolublemente ligado a la opción por un modelo de régimen retributivo para los empleados públicos. En las declaraciones del consejero de Administración Pública a las que usted se refiere en su pregunta, este hizo alusión a la futura ley del empleo público como hito en el que deberán tocarse estos temas. ¿Por qué la ley del empleo público? Muy sencillo. El Estatuto Básico del Empleo Público, en su disposición final tercera, modificaba la ley de incompatibilidades, concretamente el artículo 16.1, de modo que establecía que no se podrá autorizar o reconocer compatibilidad al personal funcionario eventual y al laboral cuando las retribuciones complementarias que tenga derecho a percibir incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo. Es decir, habla de factor de incompatibilidad, no de complemento específico. Pero también es verdad que la disposición final cuarta del EBEP prevé que dicho apartado producirá efectos en cada administración pública a partir de la entrada en vigor del capítulo tercero del título tercero, es decir, con la aprobación de las leyes de función pública de las administraciones públicas que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico.
Es decir, hasta que se hagan efectivos estos supuestos, la autorización o denegación de compatibilidades continúa rigiéndose por la actual normativa y por eso se tiene que hacer lo que ha hecho la Administración del Estado y otras comunidades autónomas, pero ya le digo que son aspectos que están ahora mismo en estudio y valoración por parte de la Consejería. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora Puente. Doña Verónica, para turno de réplica tiene usted 5 minutos, don Alfredo. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Señora directora general, nos ha hecho usted un relato exhaustivo de lo que establece la legislación y de lo que dice el consejero, evidentemente, y bueno, reflexiona sobre algunas cuestiones que sí son buenas refrescar a la memoria de su señoría y también de los ciudadanos y ciudadanas que nos pueden estar escuchando. Es verdad que es una norma estatal y es verdad que el principio básico es que un trabajo, un salario, es decir, hay una combinación entre el horario y las retribuciones. Pero la pregunta está hecha de esta forma. ¿A qué llama la Junta flexibilizar el régimen de incompatibilidad de los empleados públicos? Porque, en definitiva, lo que hay es que reflexionar sobre lo que supone flexibilizar el régimen de incompatibilidades. Aquí solamente son complicadas las medias tintas, es decir, aquí solamente hay dos posibilidades: o flexibilizamos el régimen de incompatibilidades o lo endurecemos. Y eso en función de la política que se quiera hacer, evidentemente, y de la política que se quiera aplicar. Decía que flexibilizar la compatibilidad de trabajo a cambio de una reducción del complemento específico y abrir la vía al sector privado, es verdad que queda sujeta o queda modificada ahora por otra consideración, y es que el puesto de trabajo concreto, pueda ser o no pueda ser compatible. Es verdad que habría que establecer un catálogo de puestos de trabajo que serían o no serían compatibles en función de las actividades que realicen, porque evidentemente el que uno dé clase en un instituto de secundaria y después dé conferencias sobre su materia, sobre alguna que le pidan, pues no deja de ser compatible, siempre y cuando reúna unos ciertos mínimos en cuanto a horario, en cuanto a retribuciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay otras cuestiones que son más complicadas de establecer y que me parece que en vez de flexibilizar habría casi que endurecer. Imagínese un médico que por la mañana, que es lo habitual, imagínese un médico que por la mañana en la Seguridad Social hace pruebas de diagnóstico y con esas pruebas de diagnóstico por la tarde opera en una clínica privada. Y ese médico tiene compatibilidad. Los sanitarios y los docentes son dos de los colectivos donde sí se establecen mayores casos de compatibilidad. Ahí, en ese caso concreto, no se podría flexibilizar más la compatibilidad, porque si flexibilizamos más la compatibilidad, seguro que operamos en la Seguridad Social pasando la factura por la clínica privada para cobrar la operación. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos qué quieren ustedes decir con flexibilizar. Es verdad que está en estudio, pero ¿hasta dónde se quiere llegar? En la misma noticia del consejero, si no recuerdo mal, lo recuerdo perfectamente, es una manera de hablar, claro, se hablaba de flexibilizar también los concursos de provisión de puestos de trabajo. Si flexibilizamos los concursos de provisión de puestos de trabajo, estamos dando más posibilidades a que haya más permeabilidad entre unos trabajos y otros. Y eso no es bueno ni es malo, es saber hasta dónde se puede llegar. La Junta, en palabras del propio consejero de Administración Pública, dice que va a facilitar el trabajo a la vez en la empresa pública y en la empresa privada. Es decir, en la actual situación, además de un catálogo y de un estudio comprensivo de situación, esa cuestión es todavía más peligrosa, porque estamos abriendo la espita a movernos en la permeabilidad entre lo público y en lo privado, cuando hay un factor que hay que tener en cuenta, que es la del reparto de los recursos, pero también la del reparto del trabajo. Es decir, si hacemos una empresa pública fuerte, con especialización fuerte, estamos dejando a que otra gente se dedique a la empresa privada. Pero si permeabilizamos la empresa pública con la privada, resulta que lo que obtendremos será, sí, la utilización de los recursos va a ser maravillosa, pero evidentemente habrá menos opciones para otras personas que no puedan acceder a ninguno de los trabajos. Es decir, es una cuestión de equilibrio, ¿no? Decía usted, efectivamente, que un segundo puesto en el sector público no está permitido, salvo el caso de los profesores a tiempo parcial de la universidad. Y el consejero,
Yo he retirado o la he dejado para más atrás otra pregunta de teletrabajo para que no piensen ustedes que estoy obsesionado con el teletrabajo. No estoy obsesionado. Es que creo que el teletrabajo hay que organizarlo, reestructurarlo y hay que saber exactamente qué se quiere. Es decir, no se pueden hacer pruebas por hacerlas sin saber qué va a pasar el día después. Es decir, ponemos en marcha el teletrabajo, pero también tenemos que tener previsto qué va a pasar el día después. ¿El teletrabajo sería una forma de flexibilizar esto que hemos hablado de la compatibilidad? Es decir, ¿una persona puede tener un trabajo en la Administración a través del sistema o del método del teletrabajo y dedicarse después unas horas por la tarde en la empresa privada? Pues habría también que tener en cuenta esta cuestión. Desde la perspectiva del grupo parlamentario al que represento, la ley de incompatibilidades al servicio de las administraciones públicas se hace en un momento determinado en España y se aplica en las comunidades autónomas donde filosóficamente, usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero filosóficamente se intenta, por un lado, frenar aquello que suponía por parte de muchos colectivos y muchas personas a nivel individual traspasar y utilizar lo público en lo privado, casi siempre y desgraciadamente en detrimento de lo público, casi siempre, Por supuesto, porque hasta que entra en funcionamiento la ley, los controles que había no son los mismos que una vez que la normativa está en marcha. Segundo, a nosotros nos parece que especializaba y dignificaba el trabajo en el sector público. Siempre hemos dicho que un gerente de una empresa en la empresa privada con 400 trabajadores ganaba 5 veces más que un jefe de sección de educación que tenía de su mano el nombramiento y el control del personal funcionario. Imagínese la jefatura de sección de educación de Cáceres, de técnicos de FP. Son, creo recordar, 560 y tantos trabajadores los que había cuando yo me fui de allí. Ese puesto de trabajo en la empresa privada, por supuesto, las retribuciones son, como poco, de 6 veces más. Era una manera, con la incompatibilidad y con los salarios adecuados, de dignificar el trabajo en la empresa pública y de garantizar que nadie tuviera que irse. Siempre me acuerdo de un detalle, y le pido a la presidenta que me deje un poco de tiempo, porque si no el desarrollo del argumento no sirve. Siempre me acuerdo de las noticias que salían de los pilotos que se formaban en el Ejército del Aire y cuando tenían la formación completa a los 6-8 años, automáticamente pasaban a la empresa privada, porque en la empresa privada cobraban efectivamente el doble y el triple. Pero se habían formado con cargo al dinero de todos los contribuyentes, se habían formado en la Administración, en el Ejército del Aire. Y con la ley de incompatibilidades nosotros entendemos que se le pone de alguna manera freno a aquella cuestión y se dignifica el empleo público. Las medidas que tienden a estos procedimientos consideramos, señora directora general, que pueden seguir metiendo el dedo en la llaga y pueden contribuir al adelgazamiento del sector público. Sobre todo, en épocas de crisis es complicado. En épocas de crisis uno intenta estar en un trabajo que le asegure que a final de mes va a cobrar, vayan las cosas bien o vayan mal. ¿Eso lo asegura el sector público frente a la empresa privada? En ocasiones sí. Pero si empezamos a permeabilizar la posibilidad de traspasar entre la empresa pública y la empresa privada, nos vamos a encontrar, como decía antes, que hay gente que no va a tener la posibilidad de ir a un puesto de trabajo porque los puestos de trabajo van a estar ocupados por las mismas personas en un sector y en otro sector. Y el ejemplo que le he puesto antes del médico es un ejemplo que puede suceder en cualquier caso. Es decir, flexibilizamos el régimen de incompatibilidades, pero tendremos que regularlo tan estrictamente que no sea posible que el aprovechamiento de un sector hacia otro. Y desgraciadamente siempre el sector privado se va a aprovechar de lo que se haga en el sector público. Creo que es una manera de no equilibrar el recurso y de no equilibrar el trabajo. Y creo que además este tipo de medidas hay que medirlas mucho, porque después, si nos damos cuenta, y ahí nos metemos todos, si nos damos cuenta de que ha sido un error, el volver para atrás siempre, sabe usted, señora directora, que cuesta casi siempre 3 veces más que volver hacia adelante. Es lo que dicen de lo de la honra, ¿no? Que después de 12 años la honra se pierde en 15 segundos y detrás de cualquier puerta. Pues es algo parecido. El problema de este tipo de medidas son tan complicadas, que después hay que poner en marcha verdaderos sistemas que nos van a llevar casi el tercio del tiempo empleado en acabar la medida. Creo que si está en estudio debería de estudiarse en profundidad y deberían ustedes contar con todas aquellas iniciativas, tanto políticas como sindicales, que puedan echar un poco de luz en este sentido, porque nos parece que además es una manera. Siempre ustedes hablan de
de la alternancia, siempre hablan de que los recursos se tienen que repartir, se tienen que reequilibrar, pues no lo reequilibren de esta manera, porque quizá el resultado va a ser totalmente el contrario al que se esperaba. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Alfredo. Me imagino que habrá tenido tiempo suficiente para explicar su pregunta después de 10 minutos que ha estado usted explicando su pregunta, y por lo tanto entonces estamos todos muy satisfechos con que usted la haya podido explicar muy bien. Para el turno de dúplica, pues tiene usted 5 minutos. También puede extenderse lo que usted crea conveniente para también para responderle a don Alfredo. Muchas gracias, señora presidenta. Le dejo la función didáctica al señor escribano, al que le agradezco sus enriquecedoras e ilustradoras palabras. Señor escribano, el principal problema es que la normativa estatal de incompatibilidades data de 1984 y tiene que ser objeto de una profunda modificación. Y debe abordarse de una manera decidida una nueva regulación en materia de incompatibilidades, porque tampoco las últimas decisiones que han adoptado los últimos, tanto este Gobierno como el anterior, en ese último Consejo de Ministros, son las mejores decisiones. Probablemente haya que tomar decisiones de más calado que afecten a la ley y no aparcheados para distintas administraciones públicas. No debemos olvidar que la prohibición incondicionada de concesión de compatibilidad a aquellos empleados que perciban un complemento específico, que estaba contenida en la norma originaria, ha devenido en una especie de sinsentido ante la perversión del sistema que supuso la universalización del complemento específico. Es decir, en un primer momento no todos los puestos de trabajo del catálogo tenían complemento específico. Posteriormente se universalizó la atribución de complemento específico y también se aplicó al personal laboral. Además, en esta comunidad autónoma, dado que los incrementos retributivos se han aplicado siempre sobre el complemento específico, se produjo un efecto perverso que fue la desaparición de la compatibilidad al superarse siempre el porcentaje previsto en la norma. Hablo de la compatibilidad con actividades privadas. Es decir, en estos momentos solo pueden ser compatibles los monitores de actividades formativas complementarias porque tienen un contrato que tiene muy pocas horas. Es decir, no hay absolutamente ningún funcionario, ningún laboral compatible con actividad privada, como sí había antes de las subidas del complemento específico. Sí que hay compatibilidad con... Le hablo del sector de administración general, que es en el que nosotros autorizamos las compatibilidades. Y creo que el sistema se debe simplificar para que la gestión sea más ágil, y que también tiene que haber justicia en términos retributivos para los puestos de la administración, y se tiene que procurar esa conciliación entre las exigencias de profesionalización de los recursos humanos en el sector público con una garantía de eficacia de los servicios, eludiéndose cualquier conflicto de intereses entre la esfera pública y la privada. Creo que esos son los principios básicos sobre los que se debe elaborar esa modificación de la norma. Ya le digo, este es un tema muy complejo que hay que estudiar detenidamente, y por eso estamos analizándolo perfectamente para ver cómo debería ser esa flexibilización en el caso de las actividades privadas o las actividades públicas, para ver cuál de las dos se autoriza esa flexibilización de la que habla el consejero. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica. Nosotros vamos a continuar con el orden del día. Si usted lo estima conveniente, puede quedarse también con nosotros. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuáles son las fechas que baraja la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional dentro del 2013 para la publicación de la convocatoria de ayudas a organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones y entidades sin ánimo de lucro? Está formulada por doña Inés Mireia Conejero Domínguez, que tiene un tiempo de 3 minutos para poderla formular. La doy por formulada, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Bueno, pues para contestar a la pregunta está don Giorgio Cerina, que es el coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, que tiene un tiempo de 10 minutos para poderlo hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores miembros de la mesa y señores diputados. En contestación a la pregunta que formula doña Inés Mireia Conejero sobre la fecha de publicación de la base reguladora y de la convocatoria, la primera respuesta que quiero dar es gráfica, si puede ser. Aquí están las bases reguladoras para 2013, el primer borrador de base reguladora 2013 elaborado por los funcionarios de la CID, ¿vale? Y a partir de hoy
empieza el procedimiento administrativo de tramitación con significativa antelación respecto del año pasado. Así que retraso ninguno, sino que adelanto. Naturalmente, el proceso que lleva a la aprobación incluirá contribuciones de los interesados. Muchas gracias. Gracias, don Giorgio. Para turno de réplica tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor coordinador de la ECI, de la agencia, le preguntamos directamente por el decreto, por la publicación del decreto, no por las bases, por la publicación del decreto. Y sabe usted muy bien por lo que le preguntamos. Mire, hace 2 sesiones plenarias, el consejero de Administración Pública decía que Extremadura iba a poder seguir presumiendo de ser una comunidad solidaria en materia de cooperación al desarrollo, que habían aprendido de sus errores, tanto de organización de funcionamiento de la propia agencia y también las organizaciones y entidades solicitantes, de realizar mejor las solicitudes. Ustedes apuntaban que el 64% de las solicitudes tuvieron que ser desestimadas en su momento por errores materiales y errores en la presentación de la documentación. Ustedes dijeron eso. Han sido bastantes más. Han sido de 154 proyectos que se han presentado, solo han pasado el corte 42. Por lo tanto, es un 73%. Extremadura, señor Cerina, le informamos, como se lo hemos dicho muchas veces al señor consejero, era una de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, que siempre había reiterado su compromiso político y presupuestario con la cooperación y la educación para el desarrollo. Se lo hemos dicho varias veces. El Partido Popular, con su primer presupuesto para 2012 sin ejecutar y con un recortazo de 4.714.939 euros, rompe el compromiso incumplido del presidente autonómico para 2013 ante la sociedad extremeña, de que no se iba a tocar la cooperación al desarrollo. Han llevado a las ONG extremeñas a encontrarse en una situación alarmante y que no sepan cómo seguir adelante. Desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos sin estar de acuerdo en sus argumentaciones, porque han desmantelado el tejido asociativo de la cooperación. Estamos a 29 de enero y el año pasado, por estas fechas, comenzamos a advertirles de que en la anterior legislatura se habían publicado las ayudas en el mes de noviembre del año antes, para que se pudiesen poner en marcha entre los meses de febrero y marzo. Cuando quisieron publicar ustedes el decreto del que le estamos preguntando, estábamos a 22 de mayo. Con 2 meses de retraso y 6 de publicación, nos vamos a 8 meses de retraso, con un recorte en ese mismo presupuesto de 1.400.000 euros menos de lo prometido. A día de hoy siguen sin acabar de resolverla. Es un caos. Es un desastre el modelo que tienen ustedes de llevar adelante esta política social, que es para lo que nosotros los socialistas. Creemos injusto el tratamiento que se ha dado desde la agencia extremeña a las organizaciones y entidades solicitantes a la hora de realizar las solicitudes por errores materiales y errores en la presentación de la documentación. Cuando les hemos pedido por escrito el porqué de cada uno de los proyectos rechazados, nos han dado el global, donde nos dicen, primero, presentación fuera del plazo legalmente establecido; segundo, subsanación incorrecta en forma y o plazo de la documentación presentada; y puntuación insuficiente. Les volvemos a recordar que detrás de estas solicitudes, señor Cerina, no hay estadísticas ni porcentaje. Hay pueblos, hay comunidades, hay escuelas, alimentos, salubridad, sanidad, medicina, pozos de agua, un largo etcétera de necesidades que no entienden de errores administrativos. Los daños han sido producidos más allá, en proyectos en beneficios de personas vulnerables y necesitadas en el mundo de estas políticas. Han sido abandonadas. Es inhumano. Ustedes lo podrán ver como quieran. Sin entrar a valorar que, aunque a ustedes el gobierno, de lo primero el empleo, es lo que menos les importa, el personal que se ha tenido que marchar de las distintas ONG por sus recortes y poca eficacia administrativa. Como hemos recordado en otras ocasiones, la cooperación al desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza. Es una responsabilidad ética y una política social que debe ser plenamente garantizada. En este sentido, no conocer aún con qué presupuesto se va a ejecutar el pago de la primera anualidad de los proyectos aprobados en 2012 todavía siembra más dudas sobre el escenario de 2013. Si la Administración extremeña utilizara fondos de 2013 para realizar estos pagos que inicialmente deberán realizarse con los fondos de 2012, ¿qué posibilidades reales de trabajo existen para desarrollar las acciones que mejoren la vida de las poblaciones con las que en muchos casos llevan años comprometidas estas organizaciones? Por todo ello es por lo que le hacemos esta pregunta y le pedimos que nos dé una fecha exacta para poder dar una respuesta a las organizaciones que están totalmente desmanteladas y que necesitan saber con certeza y certidumbre cuándo se publicará ese decreto. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doña Mireia. Para turno de dúplica, don Giorgio, tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Sí, empezar con alguna pequeña aclaración.
Primero, base reguladora y decreto. El decreto es el decreto que incluye la base reguladora. Por tanto, cuando leemos este papel, eso es el decreto. ¿De acuerdo? Segundo tema, el tema de los sí, claro, el decreto incluye la base reguladora. Cuando le digo que tenemos lista la base reguladora, digo que tenemos listo el decreto, evidentemente. Por lo que respecta a los porcentajes, ¿de acuerdo? Los porcentajes que hemos dado coinciden con los suyos, no son distintos. Vamos a ver, usted dice el 73% de los proyectos, y usted, vamos, yo diría 72%, es lo que yo tengo. Pero ese 72% incluye aquellos proyectos que no se han financiado, bien porque no cumplen administrativamente en forma o en plazo, ¿de acuerdo? Bien porque han recibido puntuación insuficiente, ¿de acuerdo? Ahora bien, respecto de lo que pasaba al gobierno anterior, lo que no cumplían en forma y en plazo, o sea, formalmente, ¿vale?, han pasado de ser el 46% cuando lo tenían usted, no sé si este porcentaje le parece a usted satisfactorio, ¿vale?, al 64% este último año, ¿vale? En cambio, aquellos proyectos, es que son porcentajes, aquí es que vamos a ver, hay poco que discrepar, eso es un dato objetivo. Aquellos proyectos que han sido valorados negativamente, en cambio, son sustancialmente el mismo porcentaje sobre el total. Cuando gobernaban ustedes el 16%, ahora el 18%. La diferencia es, digamos, transcurable. Y otra cuestión, usted plantea dudas sobre el presupuesto. Yo le digo que todo proyecto que ha merecido ser concedido ha sido concedido y será financiado. Y lo mismo sucederá en el año 2013. ¿Dice usted que la convocatoria ha sido resuelta? No sé quién se lo ha dicho. Las resoluciones han sido notificadas ya. Todas las conferencias competitivas ya han sido notificadas las resoluciones. Entonces sí que ha sido resuelta. Esos son datos sobre creo que tenemos que estar de acuerdo porque son objetivos. No creo que quepa discrepancia. Me pide usted fecha cierta para la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la base reguladora. Bien, como usted bien sabe, la publicación no depende solo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hay otros órganos del gobierno que intervienen y también hay partes sociales interesadas, ¿de acuerdo? Nosotros, como ya le digo, venimos aquí con la propuesta hecha bastante antes que el año pasado, con lo cual el procedimiento empieza antes y se publicará bastante antes. Como digo, ningún retraso. Ya digo de antemano que que obraremos de tal manera que la parte administrativa de la tramitación sea lo menos engorrosa y lo más ágil posible. Y por otra parte, tampoco negaremos a los actores de la cooperación extremeña, ¿vale?, su participación, o sea, que cada cual opine y aporte, ¿vale?, de cara a las nuevas bases. Así que, digamos que lo que pretendemos es más espacio a los administrados y más rápido el trámite administrativo. Y por cierto, cuando me refiero a participación de los actores de la cooperación extremeña en la elaboración de la base y de los formularios, los incluyo a ustedes. Así que, de antemano le digo que estaré encantado de recibir sus aportaciones para mejorar tanto formulario como base reguladora. Así que le invito públicamente a mandarnos sus aportaciones, que naturalmente tendremos en la debida cuenta. Eso sí, no hace falta que se la pase la coordinadora. Nosotros con la coordinadora nos comunicamos estupendamente y es más, como han dicho miembros de la directiva de la coordinadora, la comunicación que existe ahora entre el Gobierno de Extremadura y la coordinadora no tiene precedentes. Y dicho sea de paso, tampoco la cuantía de la subvención que el Gobierno de Extremadura ha concedido a la coordinadora de ONGs. Este Gobierno de Extremadura que tanto desprecia el empleo en las organizaciones no gubernamentales en Extremadura, ¿vale? La cuantía de la subvención que este Gobierno ha concedido a la coordinadora, ¿vale?, es superior a la que se ha concedido nunca. Nunca se había concedido tanta cuantía. ¿De acuerdo? Por lo que respecta a los retrasos. Aquí yo también quiero decir una cosa. Usted, señoría, sigue comparando la gestión actual con la anterior. Entonces, yo a lo mejor no es mi incumbencia decirlo y yo pido disculpas y me extralimito. Creo que no estamos aquí para discutir de lo bien que lo hacía el PSOE cuando gobernaba. Ese debate creo que con las elecciones ha quedado zanjado. Entonces, voy a ser muy breve en la respuesta. Y voy a hacer hincapié un poco en, le digo, esta propuesta de base reguladora, como usted podrá ver,
contienen muchas y significativas novedades respecto al año pasado. De hecho, yo tengo que decir que la verdad es que creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Hay cambios significativos en los casos subvencionables, en los procedimientos de justificación, anormal y justificación. El procedimiento administrativo de concesión será mucho más ágil, ¿vale? Más transparente, porque tendrán notificaciones a lo largo del procedimiento para que los interesados estén avisados y sepan cómo va su proyecto, ¿vale? Ha habido cambios en los requisitos de los beneficiarios y en los requisitos de los proyectos. También hay cambios en los formularios con la finalidad de simplificar y sobre todo de ajustar los formularios a los baremos, es decir, le pediremos a las organizaciones la documentación estrictamente necesaria para poder valorar los proyectos, no cosas que no sirven. Y finalmente, y también doy una noticia, que precisamente esta mañana ha empezado ya la actualización del sistema de gestión interna informático de la ECID, que llevaba 3 o 4 años sin actualizarse, ¿no? Y luego, bueno, mucha modificación, entonces, mucha novedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados. Y yo le digo, como estamos comparando, y siempre comparamos, le digo que la situación que hemos heredado, ¿vale?, es que el 100% de los proyectos presentados por los solicitantes en la convocatoria, el 100%, solo uno de los 154 que usted ha mencionado, solo un proyecto ha venido presentado conforme al formulario. Y usted ha dicho muchas veces que la base reguladora de este año era igual a la anterior. No es cierto. Lo que sí era prácticamente igual era el formulario. No es lo mismo el formulario que la base. Entonces, si el formulario es el mismo que el año pasado y los funcionarios que lo revisan son los mismos que el año pasado, y si el 99% de los proyectos de entrada necesita requerimiento para corregir la información, hay algo que no va bien. Yo entiendo que hay algo que no va bien. ¿De acuerdo? Después de requerimiento, le reitero, el 64% no consigue arreglar formalmente lo que está mal, por lo tanto el proyecto ni siquiera se valora técnicamente. ¿De acuerdo? Y eso a mí me parece preocupante. Y no acepto que se me diga que eso es culpa del Partido Popular, que es culpa de los funcionarios de la ECID, que es culpa de este gobierno. No, como digo, los formularios son los mismos. Los funcionarios que lo controlan, que son los que deciden qué proyecto cumple formalmente o no, ¿de acuerdo? Son los funcionarios que deciden, prácticamente son los mismos. Entonces, la culpa no puede ser solo del gobierno, solo del Partido Popular, solo mía, ¿de acuerdo? Pero sin buscar tanto culpable, ¿por qué no nos sentamos todos a buscar la solución? A mí, francamente, me preocupa ese dato, ¿de acuerdo? Y me preocupa quizá más eso que la prisa en aprobar la base reguladora, ¿de acuerdo? Y también, vuelvo y le repito, no es que hayamos pasado del 10% de inadmitidos al 90%, ustedes tenían un 46% de inadmitidos, ¿vale? Y a mí tampoco ese porcentaje me parece aceptable, y a usted creo que tampoco le parece aceptable. Que la mitad de lo que entra ni siquiera se valore porque no cumple formalmente es motivo de preocupación para mí. Preocupación que se traslada a ponderar bien la base reguladora del nuevo formulario. Otro tema que yo considero muy preocupante, pero realmente muy preocupante, es la evidencia que tenemos en materia de justificación de proyectos aprobados anteriormente y cuya justificación ha llegado este año. Aquí, mire, señoría, yo aquí no quiero entrar en detalles. Y me limito a decir que el análisis de ciertas justificaciones es sin duda todavía más preocupante y mucho más preocupante que la valoración de los proyectos presentados a lo largo de 2012. Como le digo, sin entrar en detalle, la normativa en vigor en materia de norma y justificación y gasto subvencionable necesita y ha necesitado un giro, pero total. Y ello es así no solo porque, como hemos dicho muchas veces, son momentos difíciles en lo que es necesaria especial responsabilidad a la hora de utilizar dinero público, sino porque es hora de proporcionar mayor eficiencia a quienes realmente devoto la causa de la cooperación. Y finalmente, señoría, lo que le he dicho es lo que a mí realmente me preocupa. Y es la misma preocupación que, por un lado, nos guía a la aprobación de la base reguladora, efectivamente, cuanto antes, ya creo que está demostrado, bastante antes que el año pasado, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, no queremos volver a tener 64%, pero ni 46% de inadmitidos. No queremos volver a tener los problemas que hemos tenido en la norma de justificación, en la justificación de los proyectos. No lo queremos tener. Estoy seguro que usted tampoco. ¿Vale?
Luego, hay que trabajar. ¿De qué sirve publicar una base reguladora en noviembre si la mitad de los proyectos ni siquiera sabe rellenar, la mitad de las organizaciones ni siquiera puede rellenar el formulario? Es que no sirve. Hay que preparar un formulario que sean capaces de rellenar juntos, ¿de acuerdo? Sin prejuicio de que luego efectivamente se fiscalice escrupulosamente la documentación aportada, ¿de acuerdo? Pero desde luego el objetivo tiene que ser que ese 64% disminuya. Don Giorgio, disculpe, es que se ha limitado, o sea, está limitado usted en su tiempo. Nada más, señoría. Bastante. Simplemente, si puedo, simplemente decir, reiterar que si realmente a ustedes también le preocupa la cooperación, estaremos encantados de contrastarlo recibiendo sus aportaciones a la base reguladora para 2013. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Giorgio. Bueno, pues finalizado el orden del día, se levanta la sesión.